te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Y voy a ir de entrada a reflejar algunos datos importantes para el país. Por ejemplo, caso de Sencoex, tanto que se habló de eso, tanto que la anterior gestión en algún momento, yo diría como solamente un hecho propagandístico, quiso dar a entender que estaba impulsando la acción penal allí. Qué sorpresa hemos encontrado cuando vemos que el 80% de las causas de Sencoex fueron sobreseídas. Voy a repetir la cifra. El 80% de las causas abiertas de Sencoex fueron sobreseídas. Es decir, los presuntos responsables, implicados, investigados, fueron liberados. El 80%. Y apenas un 20% de personas naturales, insignificantes, quedaron como acusados. Es decir, en este caso concreto yo pudiera decir que la acción penal de la anterior gestión del Ministerio Público se dirigió fue a sancionar a personas particulares, para que ustedes tengan una idea, raspacupos, personas que irregularmente, vamos a decirlo así, hicieron algún uso indebido de los cupos viajeros. Oye, pero te protegieron a las grandes empresas, te protegieron a las grandes, vamos a decir así, comercios que desfalcaron al país, porque están en la cifra propia que no pudieron borrar, que no pudieron obstruir y que, repito, la hemos obtenido porque aquí todavía existe, y así es, lo vuelvo a ratificar, empleados y funcionarios honestos que se vieron atropellados por este cartel de extorsión que lideró la ciudadana fiscal, porque a mí no me cabe la menor duda que si lo hacían abogados adjuntos, fiscales provisionales, fiscales superiores, participaban pues de este tipo de hechos. Incluso hay videos de directores cayéndose a golpes para cobrar una comisión. La lógica jurídica nos dice que la mano que mecía la cuna en este gran cartelero, en esta gran mafia, que estoy aquí demostrando con cifras, ¿verdad?, contundentes, se pudiera presumir que era la anterior titular de este Ministerio Público. Ahora, frente a esto, ¿qué vamos a hacer? Hemos decidido entonces revisar todas las causas que involucran a empresas que han recibido dólares preferenciales y reabrir todas aquellas causas donde se evidencia una actuación negligente del Ministerio Público. Es decir, estas cifras nos obligan a investigar, a indagar por qué pasó eso así. ¿Por qué liberaste a todos los grandes recibidores, captadores, como empresas de millones de dólares preferenciales que estaban investigados, pero te ensañaste contra los que, entre comillas, son conocidos como raspacupos? Y la cifra ya la demostré. 80% de sobreseimiento a presuntas empresas vinculadas a esta materia. Cadivi, divisa para casos especiales. Hemos encontrado también casos de obtención irregular de divisas que permanecen sin actos conclusivos, incluso 3 años después de haber sido aperturadas las investigaciones. Denuncias de obtenciones irregulares de divisas para la adquisición de, por ejemplo, aparatos auditivos, iniciada en el año 2014, se congeló. ¿Por qué? Hemos visto que en todas las solicitudes de esta empresa, informes médicos poseen la misma redacción y diagnóstico, lo firma un solo médico. Se supone entonces que aquí hay algo irregular
que con la complicidad del Ministerio Público, a pesar de que estamos hablando de un caso emblemático y por reserva legal no quiero mencionar la empresa, aquí prácticamente eso se engavetó. Igualmente hay en una serie de casos vinculados a Cadivi órdenes de aprehensión que ni siquiera procuraron activarla. Es decir, el Ministerio Público allí, yo pudiera decir, se presume actuó con una premeditada negligencia. En este sentido, pues también hemos acordado reimpulsar estos casos para que se pase, obviamente, en los casos que haya lugar, a una fase acusatoria y conclusiva. Caso de drogas, esto es muy grave lo que voy a mencionar acá. Y voy a demostrarlo con cifras proporcionales y ustedes sacarán sus conclusiones. Por ejemplo, entre enero y julio de este año, ¿cómo puede ser entendible que, en conclusión, se presentaron más sobreseimientos a presuntos responsables de tráfico de drogas o vinculado al tema de las drogas que acusaciones? ¿Cómo se puede explicar eso? Lo digo, por ejemplo, con esta cifra. Se presentaron 5.468 sobreseimientos en contra de 4.467 acusaciones. Eso merece por lo menos ser investigado y explorado. ¿Qué hemos observado aquí? Y quiero ser en esto muy textual. La tendencia en el Ministerio Público en la anterior gestión sobre el tema de las drogas era que se exigía a los fiscales del Ministerio Público un cumplimiento de meta de acto conclusivo al mes. Cuando se acercaba el fin del mes, se presionaba de manera indebida a los fiscales para que a como dé lugar hubiese números conclusivos. Muchos fiscales se veían obligados a dictar, vean la sorpresa entonces, sobreseimientos en casos que con más investigación, ¿verdad?, con más desarrollo de la acción penal, hubieran terminado con imputaciones, acusaciones. En conclusión, se sacrificaba la justicia en función de una especie, yo diría, entre comillas, de indebida industria del sobreseimiento a como dé lugar o de culminación de actos conclusivos, pero en el fondo sacrificando la justicia. Y ustedes dirán, ¿quiénes nos han dicho, quiénes nos han hablado de esto? Los mismos funcionarios del propio Ministerio Público, con los cuales nos hemos reunido, que se veían presionados a actuar de esta manera por directores generales y por la propia exfiscal general de la República. Fiscales nos han informado que no se hacían las investigaciones como debían hacerse, no se cumplía lo que se llama el ABC de toda investigación penal, se realizaban de manera aleatoria algunas diligencias, ¿verdad?, como un mero trámite, y a fin de mes, cuando correspondía, según esa meta trazada, aportar los números, lo que se hacía entonces era sobreseer a los imputados. Yo me pregunto, gracias a esta indigna acción de la anterior gestión del Ministerio Público, ¿cuántos responsables del tráfico de drogas están libres, sus causas sobreseídas y siguiendo dañando a la juventud venezolana? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque a cada cosa estamos dando instrucciones claras. Hemos dictado un lineamiento para cesar en la elaboración compulsiva, ¿verdad?, de actos conclusivos
en el sentido que no tengan siquiera un impulso de una acción penal, o sea, que tú agarres y simplemente por mero trámite llegó el mes, bueno, vamos aquí a... Sobre todo, vean ustedes, casos de droga, casos de corrupción. Me llama la atención porque son los que pudieran ser captados para la extorsión, captados para el tráfico de influencia. Se revisarán los expedientes de este año para corroborar si se ha estado actuando con negligencia en las investigaciones, a los fines obviamente retomar la búsqueda de la verdad en aquellos casos donde efectivamente existan elementos, pues tampoco es actuar por actuar, sino vamos a reimpulsar pues cada uno de estos casos. Nos llama la atención, por ejemplo, sobre este tema, la incautación de sustancias controladas vinculadas con producción de drogas. Estos casos pueden haber sido usados para extorsionar. Voy a repetir otra vez. En función de lo que hemos ido diagnosticando, nos llama la atención que en la incautación de sustancias controladas vinculadas con producción de drogas, un hallazgo preliminar pudiera decirnos que en estos casos en particular pudieran haber sido usados para extorsionar. Nosotros habíamos ya intuido desde la Defensoría del Pueblo que muchísimos casos que investigaba la Defensoría del Pueblo en materia de violaciones de derechos humanos chocaban con el muro de la inacción en relación a lo que obtiene pues este Ministerio Público, que es dirigir la acción penal, de desarrollar obviamente un juicio justo que determinase responsabilidades. Se habló mucho, por ejemplo, se hizo propaganda mucho con el caso de las ULP. La gran sorpresa es que prácticamente allí hubo, y se los digo con cifras, una nula, porque es la palabra, una nula acción que determinase responsabilidades claras sobre esos casos que fueron aquí denunciados. Y que muchos, por cierto, los clasificamos como Defensoría del Pueblo, lo recuerdo muy claramente, entre los años 2015 y 2016, fueron entregados a este Ministerio Público y yo pudiera concluir, fueron engavetados. Una cosa es el Twitter, una cosa es la declaración pomposa discursiva y otro es lo que estamos encontrando en la realidad. Pudiera agregar otro caso muy sonado, que fue usado incluso, yo diría, utilizando a las víctimas, a las presuntas víctimas, en el caso de Los Verdes, hechos que fueron denunciados en junio del año 2017. Recabaron una información, se reunieron con unos vecinos, pero, sorpresa, no hay imputaciones, no hay detenidos, no hay órdenes de aprehensión, solo esto se usó como una plataforma de propaganda y de utilización de las víctimas, las cuales fueron usados en videos, en fotos, pero sin que hubiese finalmente un compromiso con la restitución, en caso de que hubiese una violación de derechos humanos, de la reivindicación de esas garantías constitucionales. Obviamente entonces vamos a reimpulsar todas las actuaciones donde aparezcan agentes del Estado involucrados en acciones que tengan que ver con violaciones a derechos humanos, siempre actuando de manera coordinada con el Estado, con el Poder Judicial. Otro caso que nos ha llamado mucho la atención y que tuvo mucha sonoridad mediática, los llamados papeles de Panamá. ¿Qué hemos descubierto aquí, mis amigos? Un caso que tuvo alcance mundial. Apenas se hizo una mínima e ínfima intento de averiguación contra 2 personas. No se hizo una investigación que permitiera determinar si en los papeles de Panamá se pensionan empresarios, ciudadanos que pudieran haber incurrido en delitos de corrupción.
legitimación de capitales u otros relacionados. Eso a pesar de que medios venezolanos publicaron detalles al respecto. Se pudiera evidenciar del análisis que aquí hubo una actuación selectiva solamente para hacer una especie de pantomima, como de teatro bufo al respecto. En tal sentido, vamos nosotros a reimpulsar estos casos, revisando a fondo las investigaciones que impliquen en este sentido develar cuál ha sido el entramado al respecto, pero llama mucho la atención también aquí, ¿verdad?, que sobre esto también hubo una escandalosa, ¿verdad?, un escandaloso silencio. Quiero finalmente referir que en apenas 2 semanas y en la búsqueda del saneamiento y la, vamos a decir así, la depuración de esta institución y al mismo tiempo el reconocimiento y, vamos a decirlo así también, premiar pues a quienes en su trabajo lo hagan de manera muy honesta, como efectivamente debe ser. Vean que en apenas 2 semanas que tenemos acá, hemos colocado a la orden de la justicia a 5 funcionarios del Ministerio Público que están privados en este momento de libertad por participar en actos de extorsión y de corrupción, que han sido sorprendidos infraganti, que han sido denunciados y que están pues a la orden del sistema de justicia. Que la mano que mecía la cuna en este gran cartelero, en esta gran mafia, que estoy aquí demostrando con cifras, ¿verdad?, contundentes, se pudiera presumir que era la anterior titular de este Ministerio Público. Ahora, frente a esto, ¿qué vamos a hacer? Hemos decidido entonces revisar todas las causas que involucran a empresas que han recibido dólares preferenciales y reabrir todas aquellas causas donde se evidencia una actuación negligente del Ministerio Público. Es decir, estas cifras nos obligan a investigar, a indagar por qué pasó eso así. ¿Por qué liberaste a todos los grandes recibidores, captadores, como empresas de millones de dólares preferenciales que estaban investigados, pero te ensañaste contra los que, entre comillas, son conocidos como raspacupos? Y la cifra ya la demostré. 80% de sobreseimiento a presuntas empresas vinculadas a esta materia. Cadivi, divisas para casos especiales. Hemos encontrado también casos de obtención irregular de divisas que permanecen sin actos conclusivos, incluso 3 años después de haber sido aperturadas las investigaciones. Denuncias de obtenciones irregulares de divisas para la adquisición de, por ejemplo, aparatos auditivos, iniciada en el año 2014, se congeló. ¿Por qué? Hemos visto que en todas las solicitudes de esta empresa, informes médicos poseen la misma redacción y diagnóstico, lo firma un solo médico. Se supone entonces que aquí hay algo irregular, que con la complicidad del Ministerio Público, a pesar de que estamos hablando de un caso emblemático, y por reserva legal no quiero mencionar la empresa, aquí prácticamente eso se engavetó. Igualmente hay en una serie de casos vinculados a Cadivi órdenes de aprehensión que ni siquiera procuraron activarla. Es decir, el Ministerio Público allí, yo pudiera decir, se presume actuó con una premeditada negligencia. En este sentido, pues también hemos acordado reimpulsar estos casos para que se pase
obviamente, en los casos que haya presionados a actuar de esta manera por directores generales y por la propia exfiscal general de la República. Fiscales nos han informado que no se hacían las investigaciones como debían hacerse, no se cumplía lo que se llama el ABC de toda investigación penal, se realizaban de manera aleatoria algunas diligencias, ¿verdad?, como un mero trámite, y a fin de mes, cuando correspondía, según esa meta trazada, aportar los números, lo que se hacía entonces era sobreseer a los imputados. Yo me pregunto, gracias a esta indigna acción de la anterior gestión del Ministerio Público, ¿cuántos responsables del tráfico de drogas están libres, sus causas sobreseídas y siguiendo dañando a la juventud venezolana? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque a cada cosa estamos dando instrucciones claras. Hemos dictado un lineamiento para cesar en la elaboración compulsiva, ¿verdad?, de actos conclusivos, en el sentido que no tengan siquiera un impulso de una acción penal. O sea, que tú agarres y simplemente por mero trámite llegó el mes, bueno, vamos aquí a... Sobre todo, vean ustedes, casos de droga, casos de corrupción. Me llama la atención porque son los que pudieran ser captados para la extorsión, captados para el tráfico de influencia. Se revisarán los expedientes de este año para corroborar si se ha estado actuando con negligencia en las investigaciones, a los fines, obviamente, retomar la búsqueda de la verdad en aquellos casos donde efectivamente existan elementos. Pues tampoco es actuar por actuar, sino vamos a reimpulsar pues cada uno de estos casos. Nos llama la atención, por ejemplo, sobre este tema, la incautación de sustancias controladas vinculadas con producción de drogas. Estos casos pueden haber sido usados para extorsionar. Voy a repetir otra vez. En función de lo que hemos ido diagnosticando, nos llama la atención que en la incautación de sustancias controladas vinculadas con producción de drogas, un hallazgo preliminar pudiera decirnos que en estos casos en particular pudieran haber sido usados para extorsionar. Nosotros habíamos... Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. Y voy a ir de entrada a reflejar algunos datos importantes para el país. Por ejemplo, caso de Sencoex, tanto que se habló de eso, tanto que la anterior gestión en algún momento, yo diría como solamente un hecho propagandístico, quiso dar a entender que estaba impulsando la acción penal allí. Qué sorpresa hemos encontrado cuando vemos que el 80% de las causas de Sencoex fueron sobreseídas. Voy a repetir la cifra. El 80% de las causas abiertas de Sencoex fueron sobreseídas. Es decir, los presuntos responsables, implicados, investigados, fueron liberados. El 80%. Y apenas un 20% de personas naturales, insignificantes, quedaron como acusados. Es decir, en este caso concreto yo pudiera decir que la acción penal de la anterior gestión del Ministerio Público se dirigió fue a sancionar a personas particulares, para que ustedes tengan una idea, raspacupos, personas que irregularmente, vamos a decirlo así, hicieron algún uso indebido de los cupos viajeros. Oye, pero te protegieron a las grandes empresas, te protegieron a las grandes, vamos a decir así,
comercios que desfalcaron al país, porque están en las cifras propias que no pudieron borrar, que no pudieron obstruir y que, repito, la hemos obtenido porque aquí todavía existe, y así es, lo vuelvo a ratificar, empleados y funcionarios honestos que se vieron atropellados por este cartel de extorsión que lideró la ciudadana fiscal, porque a mí no me cabe la menor duda que si lo hacían abogados adjuntos, fiscales provisionales, fiscales superiores, participaban pues de este tipo de hechos. Incluso hay videos de directores cayéndose a golpes para cobrar una comisión. La lógica jurídica nos dice dar lugar a una fase acusatoria y conclusiva. Caso de drogas, esto es muy grave lo que voy a mencionar acá, y voy a demostrarlo con cifras proporcionales y ustedes sacarán sus conclusiones. Por ejemplo, entre enero y julio de este año, ¿cómo puede ser entendible que, en conclusión, se presentaron más sobreseimientos a presuntos responsables de tráfico de drogas o vinculado al tema de las drogas que acusaciones? ¿Cómo se puede explicar eso? Lo digo, por ejemplo, con esta cifra. Se presentaron 5.468 sobreseimientos en contra de 4.467 acusaciones. Eso merece por lo menos ser investigado y explorado. ¿Qué hemos observado aquí? Y quiero ser en esto muy textual. La tendencia en el Ministerio Público en la anterior gestión sobre el tema de las drogas era que se exigía a los fiscales del Ministerio Público un cumplimiento de meta de acto conclusivo al mes. Cuando se acercaba al fin del mes, se presionaba de manera indebida a los fiscales para que a como dé lugar hubiese números conclusivos. Muchos fiscales se veían obligados a dictar, vean la sorpresa entonces, sobreseimientos en casos que, con más investigación, ¿verdad?, con más desarrollo de la acción penal, hubieran terminado con imputaciones, acusaciones. En conclusión, se sacrificaba la justicia en función de una especie, yo diría, entre comillas, de indebida industria del sobreseimiento a como dé lugar o de culminación de actos conclusivos, pero en el fondo sacrificando la justicia. Y ustedes dirán, ¿quién nos han dicho, quiénes nos han hablado de esto? Los mismos funcionarios del propio Ministerio Público, con los cuales nos hemos reunido, que se veían ya intuidos desde la Defensoría del Pueblo, que muchísimos casos que investigaba la Defensoría del Pueblo en materia de violaciones de derechos humanos chocaban con el muro de la inacción en relación a lo que obtiene pues este Ministerio Público, que es dirigir la acción penal, de desarrollar obviamente un juicio justo que determinase responsabilidades. Se habló mucho, por ejemplo, se hizo propaganda mucho con el caso de las ULP. La gran sorpresa es que prácticamente allí hubo, y se los digo con cifras, una nula, porque es la palabra, una nula acción que determinase responsabilidades claras sobre esos casos que fueron aquí denunciados. Y que muchos, por cierto, los clasificamos como Defensoría del Pueblo, lo recuerdo muy claramente, entre los años 2015-2016, fueron entregados a este Ministerio Público y yo pudiera concluir, fueron engavetados
Una cosa es el Twitter, una cosa es la declaración pomposa discursiva y otro es lo que estamos encontrando en la realidad. Pudiera agregar otro caso muy sonado, que fue usado incluso, yo diría, utilizando a las víctimas, a las presuntas víctimas, en el caso de Los Verdes, hechos que fueron denunciados en junio del año 2017. Recabaron una información, se reunieron con unos vecinos, pero, sorpresa, no hay imputaciones, no hay detenidos, no hay órdenes de aprehensión, solo esto se usó como una plataforma de propaganda y de utilización de las víctimas, las cuales fueron usados en videos, en fotos, pero sin que hubiese finalmente un compromiso con la restitución, en caso de que hubiese una violación de derechos humanos, de la reivindicación de esas garantías constitucionales. Obviamente entonces vamos a reimpulsar todas las actuaciones donde aparezcan agentes del Estado involucrados en acciones que tengan que ver con violaciones a derechos humanos, siempre actuando de manera coordinada con el Estado, con el Poder Judicial. Otro caso que nos ha llamado mucho la atención y que tuvo mucha sonoridad mediática, los llamados papeles de Panamá. ¿Qué